Listo. Si ya habíamos visto que la Ilíada era el poema de la guerra, tenemos aquí todo lo contrario. La Odisea es el poema de la paz. Vamos a ver sus características. Pertenecen al género épico, a la especie de la epopeya, se estructura igualmente en versos. Aquí hay 11.110 versos. Se divide en 24 cantos. Los versos son, igual que los otros, hexámetros, y el dialecto que se utilizó fue el jónico eólico. El tema central de la Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca. Ítaca es una ciudad de Grecia, ¿no? Es la patria, el lugar donde había nacido Ulises. Ulises también es llamado Odiseo, ¿ok? Y por eso el nombre La Odisea. De ahí nace del nombre de Ulises, Odiseo. Y se divide en tres partes: la telemaquía, el regreso y la venganza. Y lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos viendo los personajes principales. Tenemos a Odiseo como rey de Ítaca. Es muy astuto, muy ingenioso, hijo de Laertes y Anticlea, y él es el que inventó el caballo de Troya, ¿no? Como podemos ver aquí. Telémaco. ¿Quién es Telémaco? Es el hijo de Odiseo y de Penélope. Demuestra mucha valentía, mucho coraje, y vamos a ver que él es el que comienza la búsqueda de su padre. Tenemos a Penélope, la esposa de Odiseo, la esposa de Ulises. ¿Qué representa ella? Representa la fidelidad conyugal. Representa el amor que tiene por su esposo, ¿no? Que a pesar de todos los años que había pasado sin verlo, ella continúa esperándolo. Tenemos a Atenea, que es la diosa de la sabiduría y juega un rol muy importante aquí al ser protectora de Odiseo y de Telémaco. Tenemos a Circe. ¿Quién es Circe? Es una maga, una bruja, una hechicera que habita la isla de Ea y transforma en cerdos a los hombres de Ulises. Ulises Odiseo, ¿ya? No se confundan ahí. Calipso es una ninfa del mar que se enamora de Ulises. Habita la isla de Ogygia y mantiene cautivo a nuestro héroe por alrededor de 7 u 8 años. Y tenemos a Polífemo, es un cíclope gigante que tiene un gigante ojo en medio. Es hijo de Poseidón. Luego vamos a ver los personajes secundarios. Tenemos a Laertes como padre de Odiseo, a Mentor, el tutor de Telémaco, el hijo de Ulises, y muy amigo del héroe, ¿no? Eumeo. Eumeo es el encargado de los establos del palacio de Ulises. También es muy amigo de él. ¿Quién es Argos? Argos es el perrito de Ulises. ¿Quién es este? Él es el que logra reconocer a su amo, cuando Penélope duda de la identidad de su esposo. Alcino. Alcino es el rey de Feacia. Ayuda a Odiseo a poder llegar a Ítaca. Arete. ¿Quién es Arete? Es la esposa de Alcino. Es una mujer muy prudente. Nausicaa. Nausicaa es la hija de estos dos personajes. Es princesa, la princesa que encuentra a Odiseo cuando naufraga con su embarcación. Luego tenemos a Caribdis y Escila. Escila es este monstruo que ven aquí, de 6 cabezas y 12 garras. Y Caribdis es un monstruo marino, son hermanos, Caribdis y Escila. ¿Qué es Caribdis? Es este remolino que es capaz de tragarse a los barcos que estén pasando por ahí, ¿no? Estos son los monstruos, Caribdis y Escila. Tenemos también a Antínuo, que es el principal pretendiente de Penélope. Euriclea, la nodriza y fiel servidora de Ulises y de Telémaco, de su hijo. Y Femio, que es un aedo de Ítaca. ¿Okay? ¿Qué son los aedos? Los aedos son aquellos que encargados de cantar las epopeyas. Ahora sí vamos a pasar directo al resumen, al argumento de la Odisea, del poema de la paz. ¿Okay? Aquí podemos ver en este esquema las tres partes en las que se divide, ¿no? La telemaquía, las aventuras o lo que sería el regreso de Ulises a Ítaca, y también la venganza de Ulises. Entonces vamos a empezar. Vamos a desarrollar canto por canto. Les dije que son 24 cantos.
Empezamos con la telemaquía que va del canto 1 al canto 4. El canto 1. Los dioses deciden en asamblea el retorno de Ulises. Homero, que es el narrador, pide a la musa que relate lo que le sucedió a Ulises luego de arrasar la ciudad de Troya. Y aquí es donde se cuenta cómo es que los griegos habían logrado ingresar a Troya mediante el estratagema que había ideado Ulises. Y bueno, Atenea, que es la diosa de la sabiduría, pide por favor a los dioses que permitan que Ulises retorne a Ítaca, ya que lleva cautivo en la isla de la ninfa Calipso. Entonces, los dioses acceden y Atenea se presenta a Telémaco y le incita a salir en búsqueda de su padre. Pasamos al canto 2. Telémaco reúne en asamblea al pueblo de Ítaca. ¿Qué es lo que está pasando en Ítaca, en el palacio de Ulises? Hay muchos hombres, muchos pretendientes de Penélope que quieren casarse con ella, aduciendo de que ya han pasado muchos años y que posiblemente Ulises esté muerto. Entonces, ¿qué hace Telémaco? Su hijo reúne en asamblea a todo el pueblo, bota de palacio a todos los pretendientes de Penélope y finalmente se dirige a Pilos, una ciudad griega, siguiendo la pista de su padre. El canto 3. Telémaco viaja a Pilos para informarse acerca de su padre. Una vez que llega a Pilos, Néstor, que es un personaje de la Ilíada, aquí se hace mención a muchos personajes que han aparecido en la Ilíada. Entonces Néstor le manifiesta que no tiene noticias acerca de su padre. Le dice que él conoce de otros soldados griegos que retornaron a su patria luego del triunfo que habían tenido en Troya, pero le dice que de Ulises no sabe nada y le propone de que viaje a Esparta para preguntarle a Menelao, quien había concluido diversos viajes. Entonces, Pilos envía a Telémaco con su hijo Pisístrato. Los envía a ambos jóvenes a Esparta en busca de Menelao. Y bueno, ya Menelao está con Helena, la que había desencadenado la guerra de Troya. Y acá tenemos justamente el canto 4, que es cuando Telémaco viaja a Esparta. Y bueno, llega a esta ciudad y Menelao le confirma de que su padre ha sido raptado por la ninfa Calipso y está retenido por muchos años en esa isla. Ahora pasamos a la siguiente parte, las aventuras o el regreso a Ítaca. Muy bien, tenemos que comprende del canto 5 al canto 2, así que comencemos. El canto 5 es que Odiseo llega a Esquería de los Feacios. Odiseo es Ulises, ¿sí? No se olviden. Zeus le ordena a la ninfa Calipso de que deje ir a Ulises a través de una asamblea de los dioses. Se reúnen todos los dioses y le informan a Calipso que debe dejar ir al héroe. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Al salir, Ulises se topa con la furia de Poseidón. ¿Y por qué Poseidón está enojado con Ulises? Porque este había dejado ciego a Polífemo, que era su hijo. Pasamos al canto 6, que es Odiseo y Nausicaa. Odiseo encuentra, la embarcación tiene un naufragio y encuentra auxilio en Nausicaa, la hija de Alcínoo, como ya habíamos visto aquí. Esta es la princesa que rescata a Ulises y a sus hombres luego de que ellos habían naufragado, ¿no? Entonces es a ella a quien le cuenta todas las aventuras que había pasado desde que dejó ciego a Polífemo para poder escapar con vida de la cueva donde el gigante los había atrapado y justamente que eso le había acarreado la ira de Poseidón. Le refiere el encuentro que había tenido con Circe y el viaje que realiza al Averno, al infierno. El episodio también donde las sirenas tratan de atraparlo. ¿Qué pasa aquí? Que se embarcan y saben que van a pasar por una isla donde hay muchas sirenas. Y las sirenas con su canto tratan de hechizar a los hombres que van a bordo para que se acerquen a donde están ellas y finalmente terminar con ellos. Entonces Ulises ordena que lo aten al mástil del barco, que lo aten fuertemente, que se pongan cera en los oídos para que no hagan caso a los cantos de las sirenas,
y que cuando estén pasando por ahí, él les da claras indicaciones de aunque él esté gritando, pidiendo que lo liberen, que suelten las cuerdas con las cuales lo habían atado al mástil, que no le hagan caso y que continúen. Y así es como ellos logran pasar la isla de las sirenas sin ningún tipo de percance, ¿no? Alcino, luego de haber escuchado atentamente el relato de Ulises, le promete ayudarlo en el regreso a su casa. Pasemos ahora sí al canto número 8, donde Ulises es agasajado por los feacios. Feacia es la tierra donde él ha ido a parar. Entonces Alcino organiza una fiesta en honor a Odiseo, a Ulises, su invitado, donde se realizan diversos juegos y un Aedo que está ahí presente relata una historia en relación a la guerra de Troya. Y ahí es que Ulises se quiebra recordando todos los hechos que había pasado en esos años, ¿no? Pasemos al canto 9, donde Odiseo cuenta sus aventuras. Cuenta todo desde el final de la guerra hasta su desventura en la isla de Calipso. Cuenta su experiencia en la nación latófaga, donde sus compañeros comieron loto y no querían regresar. Y después cuenta su hazaña en la isla de los cíclopes. Ahora pasemos al canto 10, la isla de Eolo. Ulises les cuenta cómo es que llegó a la isla del dios Eolo y donde este dios le entrega una bolsa con vientos poderosos del oeste para que le conduzcan al destino que le escoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras Ulises está durmiendo, una noche uno de sus hombres decide ver qué contenía esa bolsa. Y los vientos son expulsados y se origina una fuerte tormenta. Después de 6 días que navegan a la deriva, la tripulación logra llegar a la isla de los Lestrigones, donde unos gigantes devoran gran parte de los tripulantes, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa? Que Ulises llega a la isla de Circe, una hechicera, a quien le pide ayuda para regresar a su casa. ¿Qué le dice Circe? Le dice que para poder ayudarle, él debe descender al infierno, al Averno. Entonces, el canto 11 narra el descenso a los infiernos. Ulises desciende hasta la puerta del infierno donde invocan los espíritus de los muertos. Entonces aparece un personaje, el Penor, quien le pide a Ulises que entierre su cuerpo. Después de haber descendido al infierno, al Averno como le llamaban los griegos, el protagonista consulta al adivino Tiresias, el cual le vaticina un accidentado viaje de regreso hacia Ítaca. Por otro lado, si volvemos a Ítaca, la madre de Ulises, Antíclea, muere esperando a su hijo. Finalmente, el canto 12 es de las sirenas, Escila y Caribdis, la isla del Sol y Ogygia. Ya les conté más o menos cómo es que Odiseo y su tripulación logran pasar la isla en la cual habitaban las sirenas, gracias a que siguieron el consejo de Circe, ¿no? Ella les había dicho qué es lo que debían de hacer. Luego llegan a la isla del Sol, perdón, y no hacen caso a la advertencia que le había hecho Circe, quien les había dicho que no coman ninguna vaca que pastaban en la isla. Estas vacas eran propiedad del dios Helios, el dios del sol. Entonces ellos comen estas vacas y Zeus lanza un rayo que provoca la destrucción de la nave. Todos mueren a excepción de Ulises. Y acá también es la parte, justamente cuando ellos están pasando a la isla de las sirenas, es donde tienen que enfrentar a Escila y a Caribdis. Y logran sortear esto, ¿no? Con esto acabamos la tercera parte y pasamos a acabamos la segunda parte y pasamos a la tercera parte, que es la venganza, la parte de la venganza de Ulises. Va desde el canto número 13 hasta el canto número 24. Y aquí ya vemos cuando es que Ulises regresa a Ítaca y lo que pasa luego de su llegada. En el canto 13, los feacios, recuerden que aquí es donde Ulises ha narrado todas las aventuras que ha pasado. Entonces, despiden a Ulises y Ulises finalmente llega a Ítaca. Cuando termina su discurso donde narra todas las aventuras y después de un viaje, cuando los habitantes de Feacia le ayudan con todas las embarcaciones, todo lo que necesita para poder llegar a su tierra,
Odiseo arriba finalmente a su patria y llega disfrazado de vagabundo para pasar desapercibido. Tenemos el canto 15 al mismo tiempo, perdón, Telémaco regresa a Ítaca, porque él había estado siguiendo la pista de su padre. Sin embargo, Atenea le indica mediante un sueño que regrese inmediatamente a su hogar. Y le advierte también que vaya con mucho cuidado porque los pretendientes de su madre le han tendido una trampa para poder matarlo. En el canto 16, Telémaco reconoce a su padre. Telémaco llega finalmente a Ítaca después de esquivar a los pretendientes de su madre. Se dirige a casa de Eumeo. ¿Ok? Eumeo ya habíamos visto quién era, el que se encargaba de los establos del palacio de Ulises. Entonces ahí encuentra a Ulises que está conversando con su antiguo amigo y él reconoce a su padre, inmediatamente. Y juntos Ulises con Telémaco planean venganza contra los pretendientes de Penélope. El canto 17 llega y Ulises mendiga entre los pretendientes. Ulises regresa a su casa pero disfrazado de un pordiosero. ¿Quién es el único que lo reconoce? Es su perro Argos. Y bueno, cuando lo reconoce su perrito muere. Ulises finge todo ese tiempo que es un vagabundo entre los pretendientes de su esposa y ahí le dan asilo y todo facilitado por Telémaco, ¿no? Y él llega al gran salón donde estaban celebrando banquetes y pide comida. Pasamos al canto 18, donde los pretendientes humillan a Ulises. Un mendigo, que se llamaba Irón, reta a Odiseo a una pelea. Cuando tiene lugar este enfrentamiento, Ulises sale victorioso. Sin embargo, los pretendientes de Penélope, al verlo simplemente como un mendigo, se están burlando de él. Llegamos así al canto 19, donde la esclava Euriclea reconoce a Odiseo, ¿no? Aquí está, su esclava. Finalmente, esta esclava descubre la verdadera identidad del mendigo cuando le ayuda a lavarse los pies y reconoce una cicatriz característica de Ulises y promete guardar el secreto. Pasamos al canto 20, que es la última cena de los pretendientes. Ulises trata de conciliar el sueño mientras va maquinando un plan para ver cómo mata a los pretendientes de su esposa. Aquí interviene la diosa Atenea para poder calmarlo y hacerlo dormir. Penélope no puede dormir y ella está desesperada y suplica a los dioses que la maten. Pero eso no pasa, ¿no? Después tiene lugar la cena de los pretendientes, a la cual asiste Odiseo por petición de Telémaco, de su hijo. Y en este canto, un profeta le advierte a Telémaco que muy pronto los muros se van a manchar de sangre. Pasamos al canto 21, que es el certamen del arco. Penélope les propone a sus pretendientes una prueba, porque ya quería librarse de todo este martirio que estaba pasando, porque unos y otros querían casarse con ella. Y les dice de que si pasan una prueba que ella va a establecer, la recompensa va a ser casarse con ella. Entonces, ¿cuál es este reto? Tienen que disparar una flecha que va a pasar por los ojos de 12 hachas que están en fila. Los pretendientes van intentándolo uno por uno sin tener éxito. Odiseo insiste en participar de este reto y consigue superarlo. El canto 22 habla en sí de la venganza de Ulises, lleva a cabo su plan y tiene lugar la disputa contra los pretendientes de su esposa. Lanza una flecha, mata a Antígono y después continúa asesinando sin piedad a todos los hombres que estaban presentes. El canto 23 llega finalmente, Penélope reconoce a su esposo. Ahí Ulises ya deja su apariencia de mendigo, se presenta ante su esposa, pero ella no lo reconoce, ella piensa que está muerto porque han pasado muchos años y su aspecto ha cambiado. Sin embargo, ella le hace unas preguntas acerca de la cama matrimonial que tenían y eran detalles que solamente ella y Ulises conocían. Y cuando él le responde correctamente las preguntas que había realizado, finalmente lo reconoce como su esposo y
completamente convencida, lo abraza. Terminamos la Odisea con el canto 24, donde todas las almas de los que habían muerto van a parar al inframundo guiadas por Hades. Por otro lado, Ulises se reencuentra con su padre, quien a duras penas puede reconocerlo. Acá pasa que los familiares de los pretendientes que habían muerto buscan venganza, y tiene lugar una batalla, la última batalla, en la cual Laertes mata al padre de Antínoco, que era el principal pretendiente de Penélope. Finalmente esta disputa cesa gracias a la intervención de la diosa Atenea, quien propone un acuerdo de paz. Y bueno chicos, así es como termina la Odisea.